Con todos compañeros, hoy día vamos a hacer el solucionario de la práctica número 3 y 4 de estática del 2019-2. Para recalcar que esta práctica fue enviado por el ingeniero como un trabajo en casa. Bueno, continuando. Problema 3 nos dice, elaboren los diagramas de fuerza cortante y momento flector de las vigas mostradas por el método de funciones y realiza su comprobación por el método de áreas. Bueno, aquí tenemos la viga, que sabemos que también existe una fuerza vertical en el punto D, en G y en I. Y en el punto A existe una fuerza vertical como horizontal. Pero aparte de eso, por ser empotrado, tengo un momento. También genera un momento. En las articulaciones también existen fuerzas, pero esas fuerzas son opuestas. Bueno, continuemos entonces. Nosotros sabemos que todo esto vale 6 metros y esa viga está siendo presionada por una fuerza constante a lo largo de esos 6 metros. En total tendría una fuerza aplicada en este punto que sería 120 kilonewton. Y en este punto tendría lo mismo, que tendría una fuerza en el punto medio de la viga que sería de 120 kilonewton. Bueno, sabiendo esto, el siguiente paso que vamos a hacer es tomar por tramos toda la viga. ¿Por qué? Por las articulaciones que existen. Voy a tomar de A a B, de B a E, de E a F, de F a G. Mi primer tramo que voy a tomar va a ser el más sencillo, que en este caso sería de E a F. De ahí voy a tomar en este punto. Y así. Bueno, continuamos. Tendría mi primer tramo de E a F. Como ya mencioné que en las articulaciones también existen vigas, aquí está mi articulación E, aquí está mi articulación F. En este punto podría tomar momentos, tanto aquí o aquí, para poder hallar una de las dos fuerzas. En este caso voy a tomar momentos en el punto E. Diría 120 kilonewton genera un momento horario, que sería negativo, y FI genera un momento antihorario, que sería positivo. Entonces diría fuerza por distancia más fuerza por distancia igual a 0. Y ahí obtendría mi fuerza I, que sería 60 kilonewton. Para poder hallar la siguiente fuerza podría hallar mi momento en el punto F, o simplemente podría decir que suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. De ahí me sale mi valor de EI, que sería también 60 kilonewton. Para el siguiente tramo tendría lo mismo. Puedo hallar mi momento en el FG, en el punto G o en el punto H, para poder anular una de las dos fuerzas, ya que ahí tendría una ecuación con dos variables. Entonces para eso tomaría mi momento en el punto G o H. En este caso voy a tomar suma de momentos en el punto G, que diría el 60 kilonewton genera un momento horario que sería positivo, antihorario, disculpen, que sería positivo. El otro 60 kilonewton sería horario, que sería negativo. Aquí tengo mi fuerza que genera un momento horario negativo, y por tanto tengo aquí 90 kilonewton, que sería
un momento antihorario, que sería positivo. Desarrollo esa suma de momentos en el punto G y tendría el valor de la fuerza en el punto H. Y lo mismo puedo hacer con suma de fuerzas, tanto para el eje Y igual a 0. Y ahí me puedo dar el valor, me pueden dar el valor de G vertical, que sería 135 kN. Para el siguiente tramo podría hacer lo mismo. Puedo hallar mi momento en el punto D o B, ya que las dos fuerzas necesito, ya que desconozco las dos fuerzas. En este caso voy a hacer mi momento en el punto D. Si hago suma de momentos en el punto D, me sale el valor de BI, que sería 20 kN. Y siguiendo la idea, diría que la suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y ahí obtendría el valor de DI, que sería 130 kN. Bueno, entonces en el siguiente tramo haría lo mismo. Momentos en el punto A. Ahí tendría el valor de BI, ya lo conozco, que lo hallé en el ejercicio anterior. Tendría el valor del momento A, que me sale 20 kN. Y siguiendo la misma idea, que tendría la suma de fuerzas en el eje Y, que sería igual a 0, y obtendría el valor de AI, que sería 100 kN. Bueno, una vez ya que hallamos todas las fuerzas, las reacciones de la viga, tanto en las articulaciones como en los apoyos, y el momento en el punto A, pasaríamos a analizar el diagrama de fuerzas cortantes por el método de funciones. Después lo comprobaremos por el método de áreas. Bueno, en este método de funciones nos dicen que tenemos que tomar por secciones cada tramo. Y así va a ser. Vamos a tomar mi primer tramo desde el punto A, un valor de X. A ver, vamos a irnos a la viga original. El método de funciones nos dicen que vamos a tomar un tramo del punto de inicio hasta punto cortante. Tomaremos un tramo. El siguiente tramo sería lo mismo, de aquí hasta aquí, siendo este valor de X. Tomaría otro valor X y otro valor. Ese es mi método por funciones. Bueno, mi primer tramo que voy a tomar va a ser cuando X va desde 0 a 6. Mayor que 0, pero menor que 6. Estaría más o menos, mi X estaría por aquí, valor de X. Entonces diríamos, cuando X toma el valor de mayor que 0 y menor que 6. Lo mismo podía hallar pero siempre vamos a tomar un momento en este punto. Y también diríamos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Tengo a 100 positivo y 20x. ¿De dónde salió este 20x? Como nosotros sabemos que toda esta parte vale x y esto vale 20 kN sobre metro. Y sabemos que la fuerza es el producto de distancia por el módulo. Diríamos que esto equivale a 20x. ¿Sí? Continuamos entonces. Diríamos
que suma de fuerzas en Y igual a 0 sería 200 menos 20x es igual a B1 o B1. Para tomar momentos en este punto tendría lo mismo. Fuerza por distancia. Ya tengo mi momento de 200 antihorario. Este 100 que genera un momento antihorario. Aquí el 20 que genera un momento antihorario, que sería positivo. Si hago toda esa ecuación, me sale todo eso. Y tendría el valor de M1, que sería 100x menos 10x al cuadrado menos 20 kilonewton metros. Para el siguiente tramo haría exactamente lo mismo. Ahora estoy tomando de x de mayor que 6 y menor que 8. Diría entonces, ¿de dónde salió este 120? Que aquí había una fuerza hasta aquí que cortaba todo ese punto en 20 kilonewton sobre metros. Multiplicado por 6 me sale 120 kilonewton en el punto medio, que sería 3 para este lado, 3 para este lado. Entonces continuamos, sería suma de fuerzas en el eje Y. Tendría mi valor de B2, que sería menos 20 kilonewton. Lo que en este punto lo que trato de hacer es este B1, B2 me sirven para hallar mi diagrama de fuerza cortante, y estas funciones me sirven para hallar mi diagrama de momento flector. Tengo que graficarlo en un plano de un tramo de 0 a 6 para poder hallar cómo es el movimiento tanto del momento flector como el diagrama de la fuerza cortante. Entonces, sabiendo eso, continuamos. Lo mismo haría suma de fuerzas en este punto, que tendría 120, no, disculpen, 200 por una distancia de x, también por x, y 120 por toda esta distancia, que sería x menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque esta cosita vale 3. Y si todo vale x, tendría x menos 3. ¿Sí? Y acá está. Ya. Ahí obtendría el valor de M2. Para el siguiente tramo haría exactamente lo mismo. Suma de fuerzas. Desde el punto en el eje Y, que tendría el valor de B3 desde una distancia de x mayor que 8 y menor que 10. Para la suma de fuerza de momentos tendría lo mismo. Momento en este punto, tengo un 200 antihorario, que sería positivo. Tengo un 100, aquí hay un valor de 100 que no se ha puesto en la figura. 100 por esta distancia, que es x, sería menos 100x. Tengo a este valor de 120 y una distancia de x menos 3. Y por último, este momento, M3. Y ahí puedo hallar mi momento 3. Para el siguiente tramo hago exactamente lo mismo. Suma de fuerzas en el eje Y. Tendría que mi B4 equivale a menos 70 kilonewton.
para un tramo de x mayor que 10 y menor que 12. Suma de momentos en el punto, en aquel punto. Diría lo mismo. Pero en este caso estoy partiendo solamente las vigas. Desde la viga B hasta la viga... No, disculpen, estoy partiendo desde los rótulos. Rótulo B, ya no necesito tomar todo el tramo. Porque en el rótulo mi momento es 0. Ya que este rótulo se mueve. Entonces continuemos. Lo mismo puedo hacer con este punto, que diría mi momento 4 equivale a 100 menos 70x. Kilonewton sobre metros. Kilonewton metro. Para el siguiente tramo haría exactamente lo mismo. Suma de fuerzas en el eje Y tendría mi valor de I5, 60 kN. Suma de fuerzas en el punto tendría momento 5 equivale a 60x menos 420 kN por metro. Suma de momentos para el siguiente punto, para el siguiente tramo, tendría lo mismo. Suma de fuerzas en I igual a 0, que me daría mi B6 menos 70 kN metros. Y mi momento en dicho punto, tomando un tramo de X que es menor de 70, de 15 hasta mayor que 15, menor que 19, diría que mi momento 6 equivale a 60 menos 15x cuadrado. Para mi siguiente tramo, que ya no estoy tomando todo, porque aquí hay otra rótula, sería suma de momentos en 0 equivale a M7 igual a menos 60x kilonewton por metro. Y así puedo tomar el siguiente tramo, que cuando x es menor que 21, mayor que 21 y menor que 23. Suma de fuerzas en I equivalen a 75 kN. Y momento 8 equivale a 70x menos 270 N. Para el siguiente tramo haría exactamente lo mismo. Mi suma de fuerzas en I igual a 0. Tendría la fuerza de 60, de 135, de 60 y B4. B9, disculpe. Donde B9 equivale a 15 kN. Y para suma de fuerzas tendría lo mismo. En este punto tendría 60 por la distancia. Aquí tendría 120, 135. Aquí 60. Dándome mi momento 9 equivale a 15x menos 30 kN por metro. Por último, mi último tramo, que sería suma de fuerzas en el eje Y, que me daría el B10, 30 kN. Y momentos en dicho punto, me equivale, momento 10 equivale a 330x menos 150 kN metros. Bueno, una vez que ya tengo las funciones por cada tramo, pasaría a graficar mi diagrama de momento flector. Como ya había mencionado, mi diagrama de momento flector son las M's. En este caso, M5 tomado desde 12 hasta 15. Para mi fuerza cortante son las B. Lo mismo, para el mismo tramo, de 12 hasta 15. Bueno, graficando todo eso, me sale una función así, como está en la figura. Para mi momento
momento flector tendría analizado desde el punto de 0 a 6, de 0 a 6 tendría mi función que me salió esto, punto, que me sale una parábola. Y ahora desde el punto de 6 a 8 me sale una recta. De 8 a 10 continúa la recta. De 10 a 12 la recta cambia. La gráfica es así. Pero ya de 12 a 15 la recta baja. Y así podemos graficarlo todos. Y me sale toda esa función. ¿Cómo comprobamos por el método de fuerzas? Tendría que hallar áreas. Si hallo esta área, equivale a lo mismo que decir que la fuerza bajó al inicio. Que la fuerza bajó 50 kilonewton. Bueno, compañeros, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, hasta la próxima.